casa del Señor, a esta familia de amor y bendición. En Sayula, con fe y alegría, nos recibe el Padre con gran compasión. Que Dios les bendiga en esta tarde ya. Bienvenidos todos y cada uno de ustedes. Esta es su casa, la comunidad cristiana de Sayula, como muchas veces lo comentamos, lo mencionamos. Es una iglesia al servicio de la comunidad. A su vez somos una familia en la fe y estamos para servir unos a los otros. Amén. No hay que olvidarnos de eso. Si nuestro Maestro, el Señor Jesús, sirvió, ¿por qué nosotros no podemos servir? Debemos ser servidores también unos de otros. Amén. ¿Cuántos vienen listos para escuchar la palabra de Dios? ¿Sí? ¿Tienen sus oídos prestos? Así que no se me distraigan, por favor. Presten mucha atención porque creo que Dios nos va a hablar el día de hoy, como lo ha venido haciendo. Y es importante prestar atención cuando Él habla, porque Él es como un padre amoroso que quiere lo mejor para sus hijos. Él siempre quiere lo mejor para nosotros. Nosotros a veces, como hijos desobedientes, nos deslizamos y hay consecuencias de nuestros errores, pero Él está ahí. No por eso deja de ser nuestro Padre. Amén. El tema del día de hoy tiene nombre hasta de película, El ojo de la tormenta. Quizá en alguna ocasión has escuchado hablar o visto alguna película de tornados, de tormentas, y siempre tratan de poner un título llamativo. Y normalmente ya sea titulado tornado o tormenta. En este caso, el ojo de la tormenta, cuando el viento sopla fuerte. Hay momentos en nuestras vidas que sentimos que estamos dentro de un huracán. Volteamos para un lado, volteamos para otro y parece que no hay salida de nuestros problemas. Pero sí hay salida. Científicamente, el ojo de la tormenta, también es conocido como el ojo de un ciclón tropical, es una zona que aunque parezca absurdo, es una zona que está calmada. Todo alrededor del ciclón y alrededor del ojo está en caos, pero en el ojo de la tormenta hay tranquilidad. Parece hasta absurdo, ¿no? Científicamente y según los estudiosos del tema, varía entre 24 hasta 100 kilómetros de diámetro ese ojo. Por eso nos podemos dar cuenta que a veces en ciertos lugares donde el ojo está estacionado, no llueve, no pasa mucho y a todo alrededor hay mucha destrucción, mucha agua, mucho huracán, mucho viento. Y este día quiero que hagamos una analogía en nuestras vidas en el ojo de la tormenta. Aunque contraste con todo el entorno del huracán, siempre en el ojo habrá calma. Habrá momentos de nuestras vidas que está como un huracán, que parece que no hay salida. Y no hablo de lluvia, hablo de problemas emocionales, espirituales, personales que parecen amenazar aún nuestra vida. Pueden ser enfermedades, problemas familiares, crisis económicas, traiciones, pérdidas. Y en cada una de estas situaciones, déjame decirte algo, aunque sientas que no hay esperanza, siempre hay esperanza. Hay un lugar en medio de esa tormenta donde todo está en calma y es precisamente en el ojo
de la tormenta. Vamos a ver una historia de Jesús en el libro de Marcos capítulo 4 versículo 35 al 41. Jesús estaba en medio de una tormenta y sus discípulos estaban asustados, iban en una barca y con ese temor ellos clamaron a Jesús. Y vamos a verlo, dice el versículo 35, aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaban. Y él, Jesús, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Vemos a Jesús, los discípulos, en medio de una tempestad, fuerte viento que levantaba las olas y inundaban la barca. Pero Jesús estaba dormido. ¿Cómo podía dormir Jesús ante tal tempestad? ¿Cómo podía estar Jesús tan quieto, arrullado por las olas? Imagínense la barca. Mientras que los discípulos estaban asustados, temerosos, a tal grado de que van con Jesús y lo despiertan. Y aquí yo creo que siempre la Biblia es muy sencilla a veces en expresar las palabras. Pero estoy seguro que si tú te sientes morir, no vas y despiertas al que está dormido de buena manera. Yo creo que fueron con Jesús, aquí dice, ¿no te importa que nos muramos? Que perezcamos. Yo creo que le reclamaron. ¡Hey! ¡Levántate! ¿No ves que vamos a morirnos aquí? Jesús todo modorro porque estaba dormido, hay que ser realistas. Se levanta, ¿qué hace? Reprende el viento. ¿Y qué pasó? Todo volvió a la calma. Pero no todo se quedó ahí, ¿verdad que no? Venía una tormenta todavía más dura para los discípulos. ¿Saben cuál fue? El reclamo del maestro. ¿Qué les dijo Jesús? ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Me tuvieron que hablar a mí. Hay cosas que también nos corresponden hacer a nosotros. Y es algo que no debemos pasar por alto. Clamamos a Jesús, es verdad. Pedimos su ayuda, pero hay cosas que debemos hacer nosotros. Mencionaban el ejemplo del examen. Voy a orar para que Dios me ayude en el examen. Jesús no va a venir a hacer tu examen. ¿Cierto o no? Hay cosas que te corresponden a ti y hay cosas que le corresponden al Señor. Y hay que saber qué nos corresponde a nosotros. Primera cosa es tener fe. Segunda cosa, no amedrentarnos. Ya dijeron por ahí estudiar. Claro, si va a hacer examen hay que estudiar. Esa es nuestra parte. Pero confiar ¿en quién? En Dios siempre. Me acuerdo de una anécdota que viene a colación, tocante a la fe. Un pastor con una congregación pequeña estaba instalado en un barrio humilde y cerca de la iglesia de donde se reunían
construyeron una cantina. Entonces los hermanos se juntaban a orar porque veían que la cantina pues era algo llamativo, no dejaba que la gente llegara a la iglesia, y además pues el ruido que había en la cantina no dejaba que prestaran atención en el servicio. Entonces dijo el pastor: ¿saben qué, hermanos? Vamos a orar para que Dios haga que quiten la cantina de aquí. Estuvieron orando por un tiempo. Poco tiempo después hubo una tormenta en la cual un rayo alcanzó a la cantina y la quemó totalmente, la destruyó. El dueño de la cantina metió una demanda contra la iglesia porque supo y se enteró que la iglesia estaba orando para que Dios destruyera la cantina, para que la quitara. Entonces fue ante el juez y le dice al juez: oiga, juez, vengo a demandar a la iglesia porque ellos estuvieron pidiendo para que fuera destruida mi cantina. Y como sabe, mi cantina fue destruida. El pastor empezó a defenderse y dice: no, es que nosotros no queríamos que fuera destruida, solamente que la quitaran. Entonces el juez, medio sacado de onda, dice: me extraña cómo el cantinero, este hombre, tiene fe que su oración tuvo poder para destruir la cantina, y el pastor no cree que la oración fue la que destruyó la cantina. ¿Cómo está el asunto? Es más creyente el cantinero que el pastor que estuvo orando. Creyó más el cantinero que la oración fue la causante de que su cantina fuera destruida, que el pastor creyera que la oración que hicieron tuvo respuesta. Y a veces así pasa. Oramos según con fe, pero dudamos. Había otra anécdota también de alguien que se levantó, oró, pidió al Señor una respuesta, y al abrir los ojos vio que no hubo la respuesta y dice: ya sabía que no iba a suceder. Entonces, ¿para qué oraba? Imaginemos a los discípulos hablándole a Jesús. Si ya saben que no se va a levantar, ¿para qué lo levantaban? Cuando nosotros tenemos fe, la fe, dice Hebreos capítulo 11, que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es tener una certeza. Cuando tú le pides algo a Dios, debes de tener la certeza, la seguridad de que Él va a responder. ¿Cuántos creen eso? Y Dios responde. El problema es que nosotros queremos que sea como, lo dije en una canción, como Mercado Libre o como algún otro pedido, que en cuanto terminamos de orar, ya está la respuesta. No, hay veces que hay que esperar. Hay que esperar. Hay que esperar. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Dios lo sabe. Pero tú tienes que tener fe. No dudar. Tener la certeza de que si tú ya has pedido algo, eso vendrá en el momento oportuno. Cuando menos te lo esperas, verás la respuesta. Y tú no digas: es que yo no creía que iba a llegar, pero ya llegó. O no es la respuesta a mi oración, es la respuesta a tu oración. Hay que tener fe. Y Jesús les pregunta: ¿por qué estáis amedrentados? La respuesta podría ser lógica, ¿no? Ve cómo nos estábamos casi ahogando. Y la segunda: ¿cómo no tenéis fe? ¿Cómo no tenían fe? Jesús tenía paz en medio de la tormenta. Hice una pregunta hace rato: ¿cómo podía entonces Jesús dormir si todo estaba fuera de control? La respuesta es muy sencilla, y yo sé que tú la sabes también, porque confiaba en el Padre. Porque Él confiaba en su Padre. ¿Cuánto confías tú en tu Padre? Y me refiero al Padre Celestial, a Dios. ¿Cuánto confías en Dios?
Esto que vemos nos enseña que cuando Jesús está en nuestra barca, también es algo importante que quiero decirles. Porque muchas personas erróneamente dicen, ¿por qué tienes problemas si tú estás con Jesús? Deberías de estar en victoria porque Jesús está contigo. Entonces quiere decir que Jesús no está contigo. Los discípulos tenían ahí a Jesús y tuvieron la dificultad. Ahí estaba. Había tormenta. ¿Y Jesús dónde estaba? Con ellos. No significa que el hecho de ser cristianos o seguidores de Jesús y busquemos cada día hacer lo mejor para el Señor, no vaya a haber problemas. Problemas siempre va a haber. La diferencia está en cuánta fe tengamos nosotros, porque esa es la pregunta que Jesús les hace. ¿Qué pasó con la fe? Ya les mencionaba el ojo del huracán, es la parte donde todo está en calma. Cuando centramos nuestra vida en Jesús, tú puedes estar en calma aunque todo el mundo parezca derrumbarse. Y lo único que sostiene precisamente esa tranquilidad dentro de toda la tormenta, ¿saben cómo se llama? Fe. ¿Cuánto confías en Dios? ¿Cuánta fe tienes tú en el Señor? Jesús no siempre detiene las tormentas de nuestras vidas, a lo menos no inmediatamente, pero Él trae calma a nuestro corazón. Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. También dijo, en este mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Eso es lo que nos debe de traer calma en medio de las dificultades. Si vamos cruzando un puente y de repente a medio puente, colgante, empezamos a darnos cuenta que viene una tormenta muy fuerte y empieza a golpearnos el agua en la cara, el viento. Si volteamos a ver en qué está fundamentado el puente y nos damos cuenta que está bien anclado con gruesos metales y cemento, nos da la confianza de cruzar. Pero si el puente lo vemos que más adelante hay madera rompida o rota, las sogas dañadas, ¿te da seguridad? No. Al contrario, te vas a llenar de miedo, de temor. ¿Por qué? Porque estás viendo cómo está ese puente. Nuestras vidas también son semejantes a esta profundidad de la cimentación. Mateo capítulo 7, versículo 24 al 29. Jesús habla de construir nuestras casas, construir nuestra fe sobre roca o sobre arena. Y la decisión no es de Jesús, por eso es muy importante, y lo mencionaba hace ratito, una cosa le corresponde a Jesús y otra cosa nos corresponde a nosotros. Jesús suelta la palabra y dice versículo 24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada ¿sobre qué? Sobre la roca. Hay que destacar aquí algo importante. Este hombre prudente edificó su casa ¿sobre qué? Roca. ¿El hecho de fundamentar su casa en la roca le evitó las tormentas? No.
Por eso les decía hace ratito, muchas veces creemos que, es que ya estoy en Jesús y ya no tiene que haber ningún problema, ya no tiene que haber ninguna circunstancia adversa en mi vida. Y desgraciadamente muchos es lo que predican, ven a Jesús y tus problemas se van a acabar. Es una mentira, porque no es verdad. Jesús no vino a resolvernos los problemas. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dentro de esos perdidos estabas tú, estaba yo. Nos vino a salvar. Y en este mundo tendremos circunstancias difíciles, tendremos problemas en la vida. Como dice aquí, descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. La diferencia es que no cayó, porque tenía un fundamento fuerte sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras, dice el versículo 26, y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa. ¿Y qué pasó? Cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Preguntaba a mi esposa, ¿cuál era la diferencia de la enseñanza de los escribas y Jesús? Y en realidad, ¿saben cuál fue? Que Jesús, con hechos, con acciones, respaldaba lo que decía, mientras que los escribas decían, pero no hacían. Por eso cuando Jesús enseñaba, dice aquí, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba con autoridad. Y Jesús tenía la autoridad moral de decir las cosas porque Él lo que decía, lo vivía. ¿Qué había que le reprocharan a Él? Nada. Él lo que hacía, o decía, lo vivía. Dos maneras de fundamentar nuestras casas, en otras palabras, nuestras vidas. Sobre la roca. ¿Quién es la roca? Jesús. Jesús es la roca. Pero ¿cómo es que fundamentamos nuestra casa sobre la roca? Jesús dijo, el que me escucha mis palabras, ¿y qué? Las hace. ¿Qué es necesario entonces hacer? Cuando hemos escuchado lo que Jesús dice, hemos escuchado la palabra de Jesús, ¿qué debemos hacer? Llevar a cabo lo que escuchamos, llevarlo a la práctica. Porque si no lo hacemos, estaremos fundamentando nuestra vida en arena. Y las tormentas sí o sí van a venir a tu vida. Seas y hayas construido en arena o hayas construido sobre la roca. Las tormentas van a venir. La diferencia está quién permanece y quién es destruido. Y tan sencillo. ¿Por qué? Por el hacer. ¿Estamos haciendo lo que escuchamos de la palabra de Dios? ¿Estamos poniendo nuestra fe y nuestra esperanza en el Señor? Jesús hizo lo que le correspondía, fue hablar la palabra, dar el mensaje. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Vivirlo, practicarlo, llevarlo a la acción. ¿Cómo podemos vivir aunque haya tormentas en nuestras vidas y a nuestro alrededor? ¿Cómo podemos trasladarnos a ese lugar de calma dentro de toda la tempestad? Primera cosa es confiar en la presencia de Dios. Aunque nosotros no lo sintamos, Jesús está con nosotros en la barca. Aunque tú digas, es que no siento a Jesús, Él está ahí. Hebreos capítulo 13, versículo 5, dice
el escritor de Hebreos, repitiendo estas palabras escritas en el Antiguo Testamento: no te desampararé ni te dejaré. ¿Quién dijo esto? Dios. No te desampararé ni te dejaré. Es la última parte del versículo, por si lo están buscando y leyendo desde arriba. No te desampararé ni te dejaré. ¿Quién ocupaba escuchar esto ahora? ¿Quién se ha sentido solo? ¿Nadie? ¿Qué dice Dios? No te desampararé ni te dejaré. Repítelo las veces que sea necesario y vívelo. Jesús dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios dice: no te voy a desamparar, en otras palabras, ni tampoco te voy a dejar. Confía en que Él está ahí, y esto traerá calma en medio de la tormenta. Estará siendo trasladado al ojo de esa tormenta. Escucha su voz por encima del viento. A veces nosotros nos dejamos llevar por el ruido de la tormenta, y a veces eso nos envuelve, nos revuelca así como las olas del mar. Pero recuerda, escucha su voz. No escuches la voz del problema ni de la tormenta. Isaías 41, versículo 10. Dios dice también algo muy importante que debemos llevar a cabo. Y de hecho Jesús se los dijo a los que estaban en la barca. Dice: no temas. Y da una razón por qué no debemos temer. ¿Cuál es esa razón? Porque yo estoy contigo. No desmayes. Y da la razón por la cual no debemos desmayar: porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo siempre. ¿Cuándo? Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Este siempre sí es siempre. No como el que a veces nos dicen a nosotros: tú nunca haces nada, aunque sí hacemos, ¿verdad? Siempre eres así, aunque no siempre somos así. Pero Dios siempre, si Él dice que es siempre, eso sí. Yo sé que se están riendo porque las mujeres son muy dadas a eso. Nunca me ayudas. Y si les ayudamos. Siempre haces lo que quieres. No siempre hacemos lo que queremos. Pero esas palabras siempre y nunca son muy dadas, que no son ni siempre ni nunca. Pero esta vez, aquí, siempre es siempre. Y Jesús, bueno, Dios en este caso dice: no temas, y te da la razón. ¿Por qué razón no debes de temer? Porque Dios está conmigo. Recuerda, escucha esa voz de Dios cuando estás en la dificultad, cuando dices: no puedo más. Recuerda la manera de entrar a ese ojo de la tormenta, donde todo es más calmo, es recordar las palabras de Dios que dicen: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo siempre. ¿Cuándo? Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y eso no debemos olvidarlo nunca. Es más, subráyalo, escríbelo en un papel y tráelo en tu cartera para cuando aunque no traigas billetes, saques eso y digas: ah, sí, cierto, siempre me va a ayudar Dios. Ancla tu fe en las promesas de Dios. Juan capítulo 16, versículo 33. Jesús hablando con sus discípulos, les dice una gran verdad, la cual nosotros, aunque muchas veces la escuchamos, muchas veces nos olvidamos. Y es importante no olvidarlo, porque si siempre nos va a sustentar y siempre nos va a cuidar,
siempre lo va a hacer. ¿Y por qué digo que a veces lo olvidamos? Porque precisamente Jesús les dice, hablando con sus discípulos, dice versículo 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esa es la verdad. En el mundo tendréis aflicción. ¿Quién dijo esto? Y Jesús no miente. Y es una verdad. Pero también dice, confiad. Yo he vencido al mundo. Su victoria nos asegura a nosotros que estaremos en calma, en paz, como dice aquí. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Quieres tener paz? Necesitas encontrar esa paz. ¿En quién? En Jesús. Imagínate que dentro de todo este caos del mundo, el ojo de la tormenta es el lugar donde está Jesús. Ahí hay calma, ahí hay seguridad, ahí hay tranquilidad. Y aunque parezca que no, dice Mateo versículo 28, versículo 20, Mateo 28, 20, que es un versículo, el último de hecho, de este libro de Mateo. Al final dice, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. He aquí, yo estoy todos los días. Todos hemos escuchado en alguna ocasión decir, vive un día a la vez. ¿Cuántos han escuchado eso? Vive un día a la vez. De hecho, podemos parafrasearlo de las palabras de Jesús. Cada día trae su propio afán. Así que vive cada día. Y en cada día, Jesús estará con nosotros. Yo estoy con vosotros, no dice todo el año, ¿verdad que no? Todos los días. Todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esa es una certeza que no debemos olvidar. Es una verdad que siempre debe estar en nuestros corazones. Que Él dijo que Él estaría siempre con nosotros. Que siempre nos iba a sustentar. No sé cuál tormenta en tu vida estés pasando ahora. No sé qué dificultades estés atravesando. Lo que sí te puedo asegurar es que en la voluntad y en el centro donde está Jesús, en el centro de esa tormenta hay calma, porque tú estás confiando y tienes fe en Dios. Podemos estar seguros. Quizás estás cansado, desesperado. Jesús también se cansaba, por eso estaba dormido. Jesús también tenía hambre, tal cual nosotros. Jesús vivió todo. La diferencia de Él y nosotros es de que nosotros renegamos cuando nos vienen las dificultades. Él no renegó. Él tenía plena certeza de que Dios estaba con él, de que su Padre no lo había dejado, que su Padre estaba con él. Y dentro de esa barca, con mucho susto, mucho temor de los discípulos, Él se levantó y con una sola palabra calmó la tempestad. ¿Por qué digo que con una palabra sí hay dos? Porque en realidad es una sola palabra. Callar y enmudecer es lo mismo. A su voz detuvo y hubo calma. Pero claro le dijo a sus discípulos, ¿por qué ustedes están con miedo? Debieron de haberse dormido también.
estar tranquilos. ¿Quién estaba con ellos? A veces cometemos errores nosotros también por no ver y no darnos cuenta que Jesús está con nosotros. Pero Él siempre está ahí. ¿Le hablamos acaso a veces? Si le hablamos, Él va a responder. Él está ahí. Y el libro de Jeremías dice Dios: clama a mí. ¿Y qué voy a hacer? Dice Dios: yo te responderé. Yo lo he dicho y les soy honesto, no dice cuándo, ¿verdad? Pero Él va a responder. Nosotros queremos que en el momento se hagan las cosas. Cuando clamamos ya queremos que esté hecho. ¿Acaso cuando Dios nos manda a hacer algo al instante lo hacemos? ¿Por qué quisiéramos lo mismo de Él hacia nosotros? A veces somos medios ilógicos. Dios nos manda a hacer algo y dudamos. Ay, Señor, ¿eres tú? Si eres tú, que no llueva. Si eres tú, que llueva. Llovió, Señor, entonces no eras tú porque no puedo ir. Buscamos excusas. Ahí está Gedeón. Cuando el ángel se le aparece a Gedeón, ¿cuántos conocen la historia de Gedeón? Muy pocos. Pero para los que la conocen y para los que no la conocen, Gedeón recibió la visita de un ángel. Para empezar, Gedeón se estaba escondiendo. Estaba temeroso. Estaba escondiendo la cosecha. Y el ángel se aparece y le dice: hombre esforzado y valiente. Yo creo, un chascarrillo, yo creo que cuando escuchó Gedeón esto, volteó a ver a quién le hablaban. Él no era el hombre valiente que estaban refiriéndose. Se estaba escondiendo. Pero Dios no ve lo que nosotros vemos, ni aún lo que nosotros nos sentimos capaces. Dios ve lo que en realidad somos delante de Él. Hombre esforzado y valiente. Si eres tú, Dios, que yo ponga esta tela y aparezca mojada mientras todo está seco. Ándale pues, ahí está. Oh, Señor, espérame, es que como que a lo mejor no, mejor que todo esté mojado y nomás el pabellón, esta tela, esté bien seca. Y Dios, ándale pues, se lo concede. Pidiendo las pruebas, se dio cuenta que Dios lo estaba llamando. ¿Por qué dudó? Porque Él no se sentía capaz. Quizá tú también no te sientas capaz, pero si el Señor te ha llamado, es por algo. Si tú estás aquí en este lugar y has respondido al llamado a seguir a Jesús, es por algo. Escucha lo que Dios está diciendo. ¿Qué dice Dios de nosotros? Que somos amados. ¿Qué dice Dios de nosotros? ¿Nadie sabe? Eso es lo que pasa. Alguien que me diga qué es en Dios. ¿Qué somos en Jesús? Más que vencedores. Hijos de Dios. Coherederos con Jesús. Si nosotros nos olvidamos qué somos en Jesús, quiénes somos en Jesús, cuando vienen las pruebas, y ahorita que les estoy preguntando y no les estoy haciendo examen, ya se les está olvidando. Imagínense cuando vienen las pruebas, que lo único que vemos son eso, las pruebas. Vemos la dificultad siempre y no vemos quién está con nosotros. Nos olvidamos qué somos. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién nos amó? Jesucristo. No olvidemos eso, porque las tormentas a nuestras vidas van a venir. Si no estás en una tormenta, no te preocupes, pronto te va a llegar una.
Y si estás en una, no te preocupes, pronto saldrás de esa. Y a lo mejor llega otra. Porque en este mundo, lo dijo Jesús y Jesús no miente, tendréis aflicción. Pero también dijo, confiad, yo he vencido al mundo. Y recordemos que Él está con nosotros todos los días. Recuerdo cuando mi hijo, el más chico, nació y a los pocos días se enfermó. Era pesadito de estar cuidándolo por la enfermedad, pero yo sabía que Dios estaba con nosotros cada día. Un día a la vez. Señor, te hemos pedido por sanidad, ya le untamos hasta cebolla y tantos menjurjes que le pusimos, le dimos y ya olía a ajo, a cebolla, tantas cosas que olía el niño de todo lo que tomaba y no sanaba. Señor, gracias por la sanidad de mi hijo. Hoy no lo sanaste, a lo mejor mañana, pero yo sigo confiando que tú puedes hacerlo. Pasó el tiempo hasta que vimos la sanidad completa del niño. Hay veces que hay que esperar. Dios le prometió a Abraham un hijo. Él sabía que ya estaba viejo y sabía que su mujer era estéril. Y Dios le prometió un hijo, a tal grado de que Sara y también Abraham, porque muchas veces le echamos la culpa, Sara se rió, también Abraham se rió, no creyó en realidad de que Dios iba a hacerlo, ya eran viejos. Pero Dios cumple lo que promete. Si Él dijo que lo iba a hacer, lo iba a hacer. Muchas veces nos olvidamos de cómo nació Juan el Bautista. Juan el Bautista no vino de una pareja joven, recién casados. Su papá ya era anciano y su mamá igual. Pero cuando el ángel le dice, tus oraciones han sido escuchadas y tu esposa Elizabeth tendrá un hijo, no creyó él. ¿Por qué no creyó? Por las circunstancias. Ya eran viejos, tanto él como ella. La consecuencia de no creer, en su caso, fue quedar mudo. Pero Dios cumplió lo que dijo. Ahora, algo importante, respondió una oración que muy seguro fue una oración desde que estaban jóvenes. Tu oración ha sido escuchada y tu mujer tendrá un hijo. Su mujer era estéril, no podía tener hijos. Desde que se casaron, a lo mejor estuvieron pidiéndole a Dios. ¿Cuántos años pasaron? Muchos años. Pero las oraciones no tienen fecha de caducidad. Si tú has orado algo, le has pedido a Dios por algo, ten la certeza, ten la fe que va a ser respondida. ¿Cuándo? No sé, pero va a ser respondida. Todas nuestras oraciones son escuchadas por el Señor. No debemos olvidar eso. Hay gente que no quiere orar, dice, no, yo para qué oro, de todas maneras Dios no responde. Sí responde. El problema es que muchas veces queremos que sea en nuestro tiempo, a nuestra manera, cuando nosotros queremos. Hay cosas que sí tienen una temporalidad y si es necesario un tiempo. Y vemos la respuesta de Dios. Me gusta cuando alguien dice, es que oré por esto y Dios me respondió, sucedió, porque había un tiempo. Pero hay cosas que necesitan más fe de nosotros. Algo muy importante. Y con esto termino. No necesitamos salir
de la tormenta para tener paz. Necesitamos entrar al centro, a ese lugar donde hay paz, donde todo está quieto, donde la fe siempre se va a anteponer ante cualquier circunstancia. Y cuando menos esperemos, no más tormenta, porque tendremos paz. Cuando todo es caos, en Jesús podemos encontrar el reposo, el consuelo y la dirección. No olvidemos su voz, no olvidemos llevar a la práctica sus palabras, porque solamente así vamos a fundamentarnos bien en esos momentos de tempestad, de dificultad. ¿Quieres estar cimentado en la roca? ¿Qué necesitas hacer? Oír lo que Jesús dice y llevarlo a la práctica. Y recuerda, si tú estás pasando por alguna tempestad en tu vida y quieres entrar a ese ojo de la tormenta, recuerda, Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No son mis palabras. ¿Quién lo dijo? Dios. En su palabra está escrito y tú puedes decir, como dijo Jesús, escrito está que yo estoy contigo, dice Dios. Que yo estoy para sustentarte, dice Dios. Y esas palabras traerán paz a tu vida. Amén. Ponte de pie y vamos a darle gracias al Señor. Padre, te agradecemos, Señor, por tu palabra. Tú has dicho que estarás con nosotros todos los días y creemos eso. También nos has dicho que en este mundo tendremos aflicción, pero estemos confiados porque tú ya has vencido a este mundo. Gracias, Señor, porque tu palabra nos trae paz en medio de las tormentas. Tu palabra nos trae calma en esos momentos de dificultad. Y así como en el ojo de la tormenta, todo está quieto. Y ahí es donde podemos nosotros llegar al centro de esa tormenta, donde tú estás reinando. Tú reinas y traes paz a nuestro corazón. Ayúdanos a tener fe cada vez más, a afirmarnos en tu palabra, recordar lo que tú has dicho, que tú no nos vas a desamparar y tú no nos vas a dejar. Que esas palabras queden el día de hoy en nuestro corazón, porque pasamos por tribulaciones, pasamos por problemas, por tempestades, por ciclones en la vida, los cuales tratan de anegar nuestra barca. Pero si tú estás en nuestra barca, podemos estar seguros de que en el momento oportuno te vas a levantar y vas a calmar toda la tempestad, porque confiamos en ti. Gracias te damos, Señor, en esta tarde por tu palabra que has hablado en nuestros corazones. Ayúdanos a vivirla, ayúdanos a cada día a confiar más y más en ti. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Ayúdanos a verte cada instante de nuestra vida. Ayúdanos a sentirte. Y aun que no te sintiéramos, ayúdanos en nuestra fe para ver que tú estás obrando tu voluntad en nuestras vidas, sin importar lo que haya a nuestro alrededor. Gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Creyendo en Jesús encontramos la